Buenísimo. Ahí ya empezamos a transmitir en Facebook. En principio me presento como todas las clases, soy Cristian, milito en la Centeno, y vamos a estar hoy en la tutoría de Derecho Tributario, la segunda tutoría del segundo módulo, donde vamos a estar viendo un poco los aspectos constitucionales del derecho tributario, de la mano del doctor Eduardo Lauzzi, abogado recibido en nuestra casa de estudios, docente en la UBA, docente en la Universidad de Loma de Zamora, docente en la Universidad de Luján y también en la de José C. Paz, y también nos va a estar acompañando Federico Curi, abogado con orientación en Derecho Tributario y miembro del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, más conocido como CAIT, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordarles en principio que bueno, nada, la resolución que trajo la facultad habilita, o mejor dicho, obligatoriamente da a los profesores la pauta de que tienen que realizar una modalidad de cursada, ya sea sincrónica o asincrónica. Y nada, en ese sentido, nosotros como agrupación y representación política de los estudiantes, lo que vamos a estar haciendo es habilitando nuestros canales de reclamos, como lo hicimos al principio de todo esto, que conocemos como el aislamiento preventivo social obligatorio, o aislamiento social preventivo y obligatorio, mejor dicho. ¿Y para qué? Para que se puedan comunicar con nosotros y tratar de solucionar los pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes que tenga cada uno o una de los estudiantes de nuestra casa de estudio con respecto a su cursada. Para ponerse en contacto con nosotros, lo que simplemente tienen que hacer es escribirnos a través de nuestras redes. Nosotros vamos a tratar de en lo posible el día de mañana, hacer una publicación específica en cuanto a los reclamos, subiendo un Google Forms para que puedan completar y contarnos cómo fue la modalidad de su cursada, si la tuvieron, no la tuvieron, si les enviaron trabajos prácticos, si no, si fue sincrónica, fue asincrónica, etcétera. Y nada, y en ese sentido poder darles una mano para solucionar todos los problemas que vayan derivando de la cursada y de esta nueva modalidad que conocemos como cursada remota, cursada virtual, que de manera excepcional nos atañe por bueno, las cuestiones conocidas por todos y todas, que es esto del virus que nos vino a cambiar un poco la vida, ¿no? Y la modalidad. Les recuerdo simplemente que la clase va a estar grabada en Facebook, en Instagram también. O sea, simple el acceso a las tutorías para los que la quieran repasar o que la quieran ver después. Van a ingresar a la página de Facebook de la Centeno Derecho, y en la mano izquierda de la pantalla van a encontrar varios ítems, uno de los cuales es video, que quedan grabadas todas las tutorías ahí que vamos dando. Y también el material de estudio, o por lo menos el material que estamos utilizando en las clases, que son PowerPoint, filminas, cuadros sinópticos, resúmenes, un poco de todo, mezclan esas filminas, van a estar guardadas en Conciencia Digital, que van a acceder también de forma muy sencilla a través de Facebook, de la aplicación de la Centeno, y también a través de Google. Ponen en Google Conciencia Digital, entran al primer link y les va a salir. Una vez que entran a Conciencia Digital, van a la carpeta de tutorías. Puntualmente, si necesitan el material que estuvimos dando en Derecho Tributario, van a la carpeta de Tributario y ahí van a encontrar todo sectorizado, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Esta es la sexta clase que vamos a tener. Si necesitan puntualmente, es la clase 6, y si no, bueno, también van a tener el resto de las materias para que puedan ir repasando los contenidos en el caso de que tengan alguna duda, algún examen, y quieran prepararlo. Sin más, abro la palabra. Edu, comenzás la clase. Dale. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y bueno, a ver, como dijimos en la reunión anterior, a partir de esta fecha vamos a empezar a tocar en cada clase que tengamos, perdón, clase, el hábito, ¿no? En cada encuentro que tengamos, una subrama distinta del derecho tributario. Hoy lo que nos vamos a ver es derecho constitucional tributario. Y si bien lo definimos la vez anterior, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Vamos a recordar que dijimos que el derecho constitucional tributario es la rama o la subrama del derecho tributario que tiene por función, en primer lugar, distribuir el poder tributario entre los distintos niveles estatales, ¿sí? Y en segundo lugar, garantizar los derechos de los particulares frente al fisco, a partir de lo que surge de los textos de la Constitución Nacional
las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales. Es decir, hay una doble función, que es distribuir facultades entre los distintos niveles estatales y resguardar los derechos de los contribuyentes frente al fisco. Entonces, en la primera parte vamos a ver, digamos, esa distribución de facultades, y en la segunda parte, con Federico, vamos a ver cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos frente, digamos, a la acción estatal. Y vamos a empezar con una palabra, nuestra primera parte, que es la palabra soberanía. Vamos a recordar que soberanía viene del latín y significa por encima de. Es un concepto que aparece por primera vez en el siglo XIV. Digamos en Francia, que es un país que ha dado muchísimos autores así en ciencias políticas, sobre todo en esa época. Para este primer autor que inventa esta palabra, que es Jean Bodin, él va a decir que soberanía, digamos, ¿qué significa? Es el poder que está por encima de todos. En su momento, recordamos que estamos en la época feudal, Bodin, ¿qué es lo que puede observar? Observa que el gobierno de, en aquel entonces, las ciudades-estados, que era como la formación política más común en Europa Occidental, estaba en manos de unas pocas familias, ¿sí? Y esas familias tenían un poder que era absoluto. Entonces, Bodin entiende que el concepto de soberanía significa ese poder, ¿no? Que están por encima de, y le da dos características, que es, en primer lugar, como ya dijimos, es absoluto. El que se opone a las familias puede ser muerto. Y en segundo lugar, es permanente, porque se hereda de padres a hijos. Esas dos características encuentra Bodin en la soberanía. Posteriormente hubo infinidad de autores que ubicaron a la soberanía en diversos aspectos. Algunos grupos raciales, otros ideas religiosas, y digamos de lo más variado. Hasta que llegamos al siglo XVIII, donde un autor mucho más conocido para todos nosotros, Jean-Jacques Rousseau, va a decir que la soberanía radica en el pueblo, ¿sí? Y que el pueblo tiene una doble condición frente a la soberanía. Por un lado, como titular, digamos, como ciudadano es titular de la soberanía. Y por otro lado también es vasallo, porque está obligado a respetarla. Es decir, tanto es el dueño como es el esclavo, ¿sí? Digamos que lo que dijo Rousseau fue muy revolucionario en su momento, pegó mucho, pero tenía un pequeño defecto, ¿no? Si el poder radica en el pueblo, ¿cómo saber lo que quiere el pueblo? Es más, el pueblo cambia de opinión. El pueblo puede pensar hoy una cosa y mañana otra. Digamos, ¿cómo entender, cómo interpretar ese poder? La solución llegó en el siglo XIX, ¿no? Cuando los doctrinarios entienden que esa soberanía que pertenece al pueblo, en un momento determinado de su desarrollo, este pueblo va a plasmar en un texto todos los principios y aspiraciones y va a organizar todo esto por medio de la Constitución. Entonces, en el siglo XIX, los doctrinarios entienden que la soberanía está en la Constitución. Digamos que es un concepto que nos llega hasta hoy en día, ¿no? Entonces, en la Constitución, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener cómo se va a distribuir este poder tributario. Recordamos de las primeras charlas que tuvimos, ¿no? Cuando hablábamos de finanzas y explicábamos que el Estado necesita poder recaudar para poder cumplir con los fines del Estado, ¿sí? Para poder alcanzar las metas que la sociedad le impone. Entonces, vamos a ver que la Constitución lo que va a hacer es organizar este poder tributario. En primer lugar, vamos a explicar qué es poder tributario, ¿no? Y algunos autores entienden que el poder tributario es una derivación del poder de policía. Recordamos que el poder de policía consiste en la facultad de restringir los derechos de los particulares en aras del bien común, ¿sí? Llevado esto a materia impositiva, ¿cuál es el derecho de los particulares que se restringiría? Y claramente el derecho de propiedad, pero siempre en aras de un bienestar colectivo. Bueno, este poder tributario, digamos, se manifiesta de diversas maneras, ¿sí? Una primera manifestación que tiene el poder tributario es la más lógica, la primera que nos viene a la cabeza, la más obvia, que es la potestad que tiene el Estado de aplicar tributos, ¿sí? Es decir, digamos, ¿de qué lugar las personas ven restringidos sus derechos
en la esfera impositiva. Y en primer lugar tengo que pagar impuestos, claramente. Entonces, vamos a ver que la primera manifestación del poder tributario es la capacidad que tiene el Estado para establecer obligaciones materiales. Y por obligaciones materiales se entiende el deber de tributar. Y también obligaciones formales. Por obligaciones formales se entiende el deber de informar. Es decir, el Estado tanto puede requerirle a sus habitantes que le paguen tributos como que le brinden información cuando el Estado lo requiere. Un ejemplo muy fácil de visualizar para todos es el escribano, ¿no? El escribano, cuando se realiza una operación, tiene que avisarle a la AFIP. Por más que, digamos, él no la protagoniza, simplemente es un tercero que asiste a esa realización. Igual tiene que informar. Lo mismo que un consorcio, lo mismo que infinidad de personas que, sin ser los contribuyentes, por la condición que tienen respecto de cierto circuito económico, el fisco les asigna esta condición de agente de información. Entonces, primera manifestación de este poder tributario es la potestad que tiene el Estado de establecer obligaciones materiales y formales. Vamos a la segunda manifestación del poder tributario. La segunda, es decir, a ver, si partimos de la premisa del derecho constitucional, haciendo una comparación, vemos que en constitucional todos tenemos un voto. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, ¿sí? ¿Se entiende? En materia tributaria, esto no es así. Si uno llevara este concepto a la materia tributaria, tendríamos que pagar todos lo mismo, cosa que no sucede. Entonces, ¿el Estado qué puede hacer? Puede discriminar, digamos, puede establecer que haya personas que paguen y personas que no paguen. Es decir, puede establecer exenciones. Y dentro de las personas que paguen, pueden establecer categorías de contribuyentes. Personas que paguen poco, personas que paguen mucho, personas que paguen muchísimo, ¿sí? Entonces, esta segunda manifestación del poder tributario es que el Estado puede establecer categorías de contribuyentes y otorgar beneficios fiscales. Siendo que en esta materia, cuando alguien no paga, otra persona automáticamente tiene que pagar más. Pero la sociedad tiene que aceptarlo, porque esta es la segunda manifestación del poder tributario. Y la tercera manifestación de poder tributario que encontramos es la posibilidad que tiene el Estado de establecer sanciones y tipos penales, ¿sí? Es decir, en materia tributaria, el Estado no solamente puede perseguir el cobro de los tributos, sino que incluso puede sancionar a los que no cumplen. Y puede incluso sancionar con pena de prisión. Entonces, esta tercera manifestación del poder tributario es la posibilidad que tiene el Estado de aplicar un régimen sancionatorio, ¿sí? Bueno, como todos sabemos, nuestro país tiene como característica fundamental de su forma de gobierno que es federal. ¿Sí? Es una república, es representativa y es federal. Que sea federal significa que van a convivir tres niveles estatales. Vamos a tener en nuestro país un gobierno nacional, 24 gobiernos provinciales y algo así como 1.500 gobiernos municipales. El encargado de distribuir el poder tributario que va a aplicar cada uno de estos niveles de gobierno es la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿cómo hace la Constitución? Digamos, ¿cómo ha efectuado esta asignación? La Constitución lo que ha hecho es otorgar, digamos, en forma exclusiva la posibilidad de establecer ciertos gravámenes a un nivel de gobierno, otros a otro nivel de gobierno y unos aplica el concepto de concurrencia. Vamos a ver ahora cuáles son. Tenemos, en primer lugar, digamos, que la Constitución establece que los gravámenes que recaen sobre el comercio exterior le van a corresponder en forma exclusiva a la nación, ¿sí? A partir del artículo 4 de la Constitución Nacional, todos los gravámenes que recaigan sobre la importación o exportación de mercaderías o servicios a través de nuestras fronteras, digamos, los tributos que se apliquen le van a corresponder a la nación y la nación es la única que puede aplicarlos, ¿sí? Artículo 4 de la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 2, establece
que las contribuciones directas, que recordamos que esto lo vimos en el primer módulo, ¿no? Que son los impuestos directos, le corresponden en forma exclusiva a las provincias, salvo que por una situación de emergencia económica, la nación requiera también estos fondos. Entonces tenemos que en forma exclusiva le corresponden a las provincias las contribuciones directas, salvo situación de emergencia económica, que digamos es lo que siempre sucede. Esto surge del artículo 75, inciso 2. Y en el artículo 75, inciso 2, también encontramos que van a concurrir nación y provincia en las contribuciones indirectas. Es decir, tanto la nación como las provincias pueden aplicar estas contribuciones en forma indistinta, ¿sí? Bueno, a ver, vamos un poquito a prolijar lo que venimos diciendo. Tenemos entonces que gravámenes aduaneros le corresponden solamente a la nación. Impuestos directos o contribuciones, como dice la Constitución, son sinónimos a las provincias y por excepción a la nación. Y concurren nación y provincias respecto de las contribuciones indirectas. ¿Qué significa que concurran? Significa que en principio, digamos, en principio ambas tienen las mismas facultades para establecer este tipo de gravámenes, ¿sí? Entonces tendríamos que aún, digamos, que hay facultades que son exclusivas, hay facultades que son concurrentes, ¿sí? Bueno, digamos que este esquema que ha armado la Constitución es un esquema que respeta, tiene un espíritu federal muy fuerte, ¿sí? Pero que en principio establece que respecto a los impuestos indirectos, nación y provincia pueden aplicar el que quieran, el que les parezca. Y respecto de los directos, prácticamente lo mismo porque deja la puerta abierta a que la nación también aplique estos gravámenes. Como decíamos, desde un punto de vista del federalismo es perfecto porque cada uno cobraría lo que considerará que es bueno cobrar. Desde un punto de vista económico, esto presentaría más de un conflicto. ¿Por qué? Porque podríamos tener 24 IVAs en la República Argentina, podríamos tener que pagar, no sé, 25 impuestos a las ganancias también en nuestro país. Es decir, podría haber una proliferación de tributos que en principio, y si nos atenemos a lo que venimos diciendo, la Constitución autoriza. Vamos a ver que esto no sucede, pero por obra y gracia de otra norma, ¿sí? Bueno, tenemos también que tenemos a los municipios también, como otro nivel estatal, que ¿cuál es la duda que existe en esta materia? Que es la misma duda que existe en derecho administrativo, ¿no? Es acerca de la naturaleza jurídica de los municipios. En tributario, ¿por qué sería importante esta cuestión? Por un tema muy sencillo, que es, para tener poder tributario, es indispensable que el municipio tenga autonomía, ¿se entiende? Si no tiene autonomía, no puede dictar sus propias normas, más va a poder aplicar tributos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en nuestro país con los municipios? Y digamos que hasta el año 94, sobre los municipios, encontrábamos, que hacía mención a los municipios, en la Constitución encontrábamos el artículo 5º. El artículo 5º instaba a las provincias a promover el régimen municipal, pero era una forma de instarlos, no era una obligación, ¿sí? Con lo cual estaba la duda de cuál era la naturaleza jurídica, si eran autárquicos, si eran autónomos, cosas que ustedes ya habrán visto en administrativo, habrán visto en constitucional. Con la reforma de la Constitución se sanciona el artículo 123. La redacción del 123 es, cuanto menos, confusa. Es confusa, digamos, no en los términos, sino en el significado, el alcance. Porque el 123 establece que las provincias tienen, por un lado, que asegurar la autonomía municipal. Y a continuación establece que van a arreglar el alcance y el contenido de esta autonomía. ¿Se entiende? Entonces, para la Constitución, en su artículo 123, los municipios son autónomos y las constituciones provinciales tienen que arreglar su alcance y contenido. Ahora bien, cuando uno dice regular, reglar, ¿qué está diciendo? Es la posibilidad de limitar. Y si alguien puede ser limitado, y uno, digamos, a ver,
Es contradictorio con el tema de la autonomía. El tema de la autonomía implicaría que nadie puede limitarlo, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo se traduce esto en nuestro país? Que los municipios son autónomos en forma limitada, porque la autonomía municipal va a depender básicamente de la constitución provincial. Entonces, en materia impositiva tenemos en nuestro país provincias donde sus municipios tienen muchas potestades tributarias, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Misiones, y tenemos provincias donde los municipios no tienen tantas facultades, no tienen tantas facultades precisamente porque tienen una autonomía mucho más limitada, como son en muchos casos los municipios de la Patagonia, ¿sí? Bueno, también la Constitución ha establecido una serie de limitaciones. Es decir, ciertas materias, digamos, no pueden regularla las provincias y quedan libradas solamente a la esfera nacional. En el artículo 75 encontramos, por ejemplo, la cláusula de los códigos, la cláusula comercial, la cláusula de progreso. ¿Qué significa esto? A ver, que solamente el Congreso de la Nación puede regular lo referente al comercio interjurisdiccional y el comercio exterior. En base a la cláusula de progreso, el Congreso de la Nación puede dar beneficios a aquellas personas que considere que, digamos, es bueno promoverlas, ¿sí? Entonces, si solamente el Congreso de la Nación puede legislar en materia de tráfico, ya sea internacional o jurisdiccional, las provincias no pueden aplicar gravámenes, porque es una materia que está reservada a la Nación. Y si solo la Nación puede legislar, no se pueden aplicar tributos que básicamente son leyes también. ¿Se entiende? Entonces, por la cláusula de los códigos, todo, a ver, tampoco pueden aplicar, por ejemplo, un código civil y comercial propio, con lo cual ciertos institutos que surgen del derecho privado, las provincias tienen que aceptarlos tal cual dicta el Congreso de la Nación. Un tema, digamos, que durante mucho tiempo quedó en una zona gris, fue qué sucedía con los establecimientos de utilidad nacional, ¿sí? Los establecimientos de utilidad nacional son aquellas, digamos, aquellos espacios que están bajo jurisdicción del gobierno nacional, más allá de que se hallen en jurisdicciones provinciales. Les pongo un ejemplo, ¿no? Porque dicho así quizás no resulta tan claro. A ver, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién tiene la jurisdicción sobre el aeroparque? A ver, la reta puede establecer los vuelos, el régimen de vuelos, puede establecer el funcionamiento del aeropuerto, puede habilitar o no habilitar los negocios que están dentro del aeropuerto. ¿A quién le piden la habilitación? ¿A la ciudad, digamos, o a la ANAC? A ver, lo mismo sucede, por ejemplo, con el puerto, las actividades portuarias que se desarrollan dentro del puerto de Buenos Aires. Digamos, ¿quién autoriza a funcionar a las empresas que operan ahí? Bueno, ¿qué es lo que sucede, no? En materia tributaria, el que tiene jurisdicción es el que puede gravar. Es decir, si una materia se le escapa al legislador, y si el poder tributario es una derivación, digamos, de la Constitución, y el legislador no puede aplicar su Constitución en ese lugar, ¿qué es lo que decían muchos contribuyentes? Básicamente que no tenían que pagar. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esto sucedió muchísimo en Puerto Madero, donde los restaurantes, que fueron los primeros que llegaron a la zona, ¿qué es lo que entendían? Y que si el gobierno de la ciudad no les daba la habilitación y ellos dependían, digamos, de la Administración Nacional de Puertos o la Corporación Puerto Madero, no tenían por qué pagarle a la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Lo mismo sucedía con el hipódromo, con la Lotería Nacional, y en el interior, a ver, con los ferrocarriles, eh, los pozos petroleros, fabricaciones militares, que son todos distritos en los cuales el Estado Nacional ejerce jurisdicción. Bueno, hubo un fallo de la Corte del año 89 que fue tan claro en esta materia, ¿no? Que fue tan preciso, que cuando se reformó en el año 94, lo que hizo el constituyente fue copiar y pegar el fallo y lo transcribió en el artículo 75, inciso 30, que es el fallo Municipalidad de La Prida contra Universidad de Buenos Aires. A ver, en la Municipalidad de La Prida, en Provincia de Buenos Aires, la UBA tenía un predio, la Facultad de Agronomía, ¿no?
donde hacían prácticas de sembradío, cosechas, y ellos vendían lo que sembraban con la expectativa de obtener fondos para desarrollar, digamos, sus diversas investigaciones. El municipio de La Prida quiere cobrarle a la uva una tasa vial por el uso de las calles y todo eso. Bueno, ¿qué es lo que entendió la uva en ese caso? La uva entendió que el municipio no tenía competencia dentro de esos predios. Digamos que lo único que tenía competencia era el gobierno nacional. Por lo tanto, si no tenía jurisdicción, mal podía tener poder tributario. Entonces planteó, digamos, que no le correspondía pagar la tasa. El tema llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema en el año 89, ¿qué es lo que va a decir? La Corte Suprema va a entender que un área esté designada como establecimiento de utilidad nacional no significa que haya sido amputada a esa jurisdicción, a ese municipio, a esa provincia, sino simplemente que el gobierno nacional va a tener el manejo, pero que tenga el manejo no implica que la jurisdicción local pierda la potestad tributaria. Entonces entendió la Corte en ese fallo, que después replicó la Constitución en el año 94, en el artículo 75 y inciso 30, que pueden ser grabadas las actividades que se desarrollan dentro de los establecimientos de utilidad nacional, en tanto y en cuanto no afecten, digamos, la finalidad para la cual fueron desarrollados, ¿sí? Entonces se admiten los tributos, pero, digamos, siempre y cuando no afecten el fin para el cual fue creado ese establecimiento de utilidad nacional. Bueno, tenemos también otro tema, ¿no? Que es el régimen tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también es un tema que ha, ¿cómo decir? A ver, todo el mundo tiene claro lo que no es la Ciudad de Buenos Aires, pero todo el mundo tiene dudas acerca de qué sí es. A ver, la Ciudad de Buenos Aires no es un municipio, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? No, ningún autor puede sostener hoy en día que es un municipio. Pero la duda ¿es una provincia? A ver, en la Constitución, cuando se menciona a la ciudad, a ver, se menciona a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no se la engloba dentro de las provincias, ¿se entiende? Siempre se la menciona aparte, como si fuera un ente separado. A ver, por lo menos en materia tributaria, se puede afirmar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, digamos, una entidad provincial. Es decir, es exactamente equivalente a cualquier otra provincia. Desde los tributos que puede aplicar hasta los diversos mecanismos que tiene. De hecho, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, perdón, está presente en el convenio multilateral junto a otras provincias en pie de igualdad. Es decir, desde un punto de vista tributario, la ciudad autónoma tiene, digamos, tiene un carácter provincial, ¿sí? Bueno, a ver, dejamos planteado un conflicto, ¿no? Cuando veníamos desarrollando esto. Decíamos que las contribuciones indirectas en nuestro país, digamos, se pueden aplicar tanto por nación como por provincia en forma indistinta, que es lo que significa concurrencia. Y en el caso de las contribuciones directas, cuando hay una situación de emergencia económica, también. Bueno, como decíamos, eso en principio podría significar, desde un punto de vista del federalismo, algo perfecto. Cada uno cobra lo que quiere, que es una buena forma de interpretar lo que es la autonomía. En materia económica esto podría ser el caos, podría ser una guerra tributaria, podría ser provincias compitiendo a ver quién pone más IVA o quién pone menos IVA para captar más inversiones. Bueno, de hecho, en nuestro país, digamos que no hemos llegado a este conflicto básicamente por la existencia de una norma que ha buscado armonizar potestades tributarias, ¿sí? Que es la ley de coparticipación de impuestos. Digamos, la ley de coparticipación lo que ha hecho es armonizar potestades tributarias provinciales y nacional, con la finalidad básica de evitar la doble imposición. Que, digamos, y en esto le voy a robar un poquito de letra a Federico, que viene después de mí, digamos que la doble imposición no es inconstitucional.
se trata de evitar porque es antieconómica, porque un efecto que produce es, digamos, hace que las inversiones no se efectúen. Digamos que el empresario, en la medida que siente que una actividad suya va a estar sometida a demasiados gravámenes, muchas veces se retrae. Entonces, con la finalidad de evitar esto, la doble imposición o múltiple imposición, y mediante el mecanismo de armonizar potestades tributarias, se sancionó la ley de coparticipación. La primera ley de coparticipación que encontramos en nuestro país entró en vigor en el año 1935, el 1 de enero. Digamos, y no es casualidad que haya sido justo en esa época. Digamos, ¿qué sucedía en nuestro país? A ver, nuestro país, lo mismo que todo el mundo, y en esto da la sensación de que la historia es circular, ¿no? O sea, porque nuestro país, como todo el mundo, se encontraba bajo la esfera de lo que fue la recesión de la década del 30, una recesión que se origina en Europa y Estados Unidos y llega hasta nuestro país. Y que uno podría hacer alguna similitud con lo que está pasando ahora, ¿no? Que es un momento en el cual todo el mundo está teniendo un parate económico y lo tiene al mismo tiempo, digamos, en una profundidad considerable. Bueno, en ese momento, como una salida a la crisis económica, se plantea un cambio de paradigma respecto del rol del Estado. Es decir, hasta ese momento, en nuestro país y en la mayoría de los países occidentales, el Estado había tenido una actividad muy escasa, o sea, el Estado tenía una actividad que se limitaba a pocas cosas. Educación a los que vivían en las ciudades, ¿no? Salud solamente para pocos. Justicia, sí, en algunos casos. Seguridad también. A ver, el Estado no daba muchas funciones, pero las personas tampoco pensaban que el Estado tenía una importancia significativa en sus vidas. Lo que le pedían básicamente es que no hubiera guerras, que no, un poco la seguridad, pero tampoco la gente anteriormente pensaba que el Estado iba a tener un rol preponderante en sus vidas. Con la crisis del año 30 y el derrumbe, digamos, de la economía, eh, empieza en Occidente, empieza un movimiento, digamos, donde se reinventa el rol del Estado y se empieza a aplicar la obra pública como mecanismo para, digamos, sacar a los países de la crisis. Uno de los primeros países que realiza esto es Estados Unidos, un campeón del liberalismo, con el New Deal, donde el presidente Roosevelt, con esta expectativa de sacar a Estados Unidos de una profunda depresión, ya no recesión, sino de depresión económica, empieza a realizar la obra pública a gran escala. En nuestro país también se empieza a efectuar por primera vez obra pública en forma masiva. De la década del 30 es el dique San Roque, la Ruta 2, la General Paz y muchas otras obras públicas. Toda la red caminera que hizo en nuestro país, la primera red caminera, es toda esa época. Es decir, estaba la intención de por esa vía, mejorar la situación económica de la República Argentina. Pero ¿cuál era el tropiezo que encontraba el gobierno en ese momento? Que no había plata, básicamente. Nuestro país, durante 50 años, más o menos, ¿no? Se financió con los gravámenes del artículo 4 de la Constitución, los que recaían sobre la importación y exportación. Es decir, durante 50 años, nuestro país, ¿qué fue lo que sucedió? Cada año se vendía más carne y se exportaba más trigo. Con lo cual, con las retenciones que se aplicaban en ese momento, más los impuestos a la importación, el Estado se financiaba, teniendo en cuenta que la gente tampoco le pedía gran cosa. ¿Sí? Cuando llega la crisis del año 30, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros grandes mercados agropecuarios, que eran los países europeos, están en quiebra. Con lo cual, digamos, esa fuente que durante tanto tiempo había sobrado para financiar al Estado Nacional, desaparece prácticamente. Recordamos, ¿qué otra forma de financiarse de un Estado? El crédito público. Y la crisis del año 30 precisamente fue primero bursátil y después bancaria. Es decir, como consecuencia del estallido de la burbuja financiera de Wall Street, arrastró en su caída a infinidad de bancos. Con lo cual, digamos, los bancos no podían prestar dinero. No estaban en condiciones porque de hecho la crisis había arrastrado una gran cantidad de ellos. ¿Sí? ¿De qué otra forma podía financiarse un Estado? Emisión monetaria. Pero ¿cuál era el tropiezo que había en ese momento? Que estamos en el liberalismo.
Y para el liberalismo, emitir papel moneda sin respaldo oro era casi una herejía, ¿no? Era como dar papel falsificado. Tampoco funcionaba. Entonces, en nuestro país, por primera vez, se le presta atención a un tipo de tributo que hasta ese momento había pasado desapercibido, que son los tributos por actividades que se desarrollan dentro del territorio nacional. Entonces, en la década de 30 se aplica por primera vez el impuesto a los réditos, que es el antecesor del impuesto a las ganancias. Y se crea también el impuesto a las ventas. El gobierno nacional firma un acuerdo con las provincias, que es la coparticipación, por el cual el gobierno nacional va a recaudar estos tributos y de lo que obtenga lo va a repartir. Una parte se lo queda el propio Estado Nacional, otra parte le va a las provincias. ¿Sí? Uno podría preguntarse, bueno, a ver, entonces el Estado Nacional recauda lo que le correspondía, que es impuesto a las ventas, y lo que no le correspondía, que era un impuesto directo, como réditos, ganancias. Pero a las provincias también le trajo su ventaja, porque en ese momento para una provincia cobrar este impuesto era muy difícil, no tenían personal, no tenían administración tributaria, no tenían gente idónea como para hacerlo. Entonces las provincias prefieren ceder algo, se ahorran, digamos, los gastos que insumiría crear una burocracia destinada a cobrar estos tributos, y por otro lado perciben de la nación estos fondos. ¿Sí? Entonces, el primer régimen es del año 1935. Digamos que esto funcionó de una forma bastante bien, porque de hecho no ha habido grandes conflictos impositivos al respecto en nuestro país, y en la Constitución Nacional, cuando se reforma, se insta a, digamos, a que en un futuro se celebre una ley de coparticipación. Y se da una serie de pautas, ¿no?, de cómo debe ser la futura ley de coparticipación. Se establece que va a ser una ley convenio, que van a celebrar las provincias con la nación. Se establece, digamos, también cierto tipo de limitaciones. Y se da el compromiso que en un año, a partir de la sanción de la Constitución, se promulgue la nueva ley de coparticipación, ¿sí? Está entre las cláusulas transitorias. Recordamos que la Constitución es del 94, un año se cumplió en el 95. Estamos en el 2020, es decir, 25 años, y todavía no tenemos nueva ley de coparticipación. Y no tenemos nueva ley de coparticipación porque tiene mucho que ver la ley antigua, que es la vigente, la que nos rige, ley de coparticipación. Bueno, vamos a analizar un poquito esta ley de coparticipación, no la que se está aplicando actualmente, que es la ley 23.548. Es la ley que aplica a nuestro país, ¿sí? Esa ley entró en vigor el 1 de enero del año 1988. ¿Qué es lo que establece la ley de coparticipación? La ley de coparticipación establece, por un lado, digamos, que todos los tributos que se pagan, todos, van a una cuenta del Banco Nación. Y el Banco Nación tiene un plazo de 48 horas para girar a la jurisdicción correspondiente los montos que tenga que pagar, que tenga que entregar, ya sea una provincia, ya sea la nación. ¿Se entiende? Cada vez que alguien paga un impuesto, todo va a una única cuenta de Banco Nación. Y el Banco Nación tiene por mandato legal 48 horas para transferir esas sumas a la jurisdicción pertinente. Digamos que, a ver, esto, que está en la ley 23.548, lo toma la Constitución Nacional. Y lo toma, es más, y lo aplica como mandato, ¿no? Digamos, en la Constitución nos encontramos con que la Constitución tiene que garantizar la automaticidad en el envío de fondos. Es decir, es un mandato legal que posteriormente, cuando se sancione la nueva ley de coparticipación, va a tener una altura constitucional. ¿Por qué, digamos, el constituyente se toma la molestia de ratificar mediante una manda en la Constitución algo que ya era obligatorio por ley? Por la sencilla razón de que no se cumple. Es decir, en nuestro país, una costumbre que tienen aquellos que detentan el Poder Ejecutivo, y en esto, a ver, si yo no sé en cuántas cosas han sido coherentes los presidentes a lo largo de los últimos 30 y pico de años, ¿no? Pero lo que han sido todos coherentes, y no importa qué signo político sean, es el hecho de utilizar el envío de fondos como herramienta política.
Es decir, ¿qué es lo que hace un presidente, por ejemplo, cuando necesita que les voten una ley? Empieza a retasear el envío de fondos. Empieza a no ser automático. ¿Cuál es la consecuencia? Y que la provincia que empieza a recibir menos fondos empieza a tener conflictos. Conflictos con su personal, conflictos con sus proveedores, y en línea general se produce una caída en la actividad económica en la provincia, lo cual lleva a que muchas veces sea el gobernador el que llama a los senadores para que voten en función de lo que el presidente de turno necesita. Si se hace un pequeño análisis de las leyes más importantes que se votaron desde que la democracia volvió hasta ahora, son muy pocas veces que el Ejecutivo ha perdido una elección, digamos, una votación en el Senado. Yo diría que 3, 4, de temas realmente importantes, ¿no? Haciendo así una remembranza rápida, recuerdo la reforma previsional en la época de Macri, la 125 en la época de Cristina, y no recuerdo muchas más, siendo que muchas veces el Ejecutivo tiene minoría en el Congreso. La gran herramienta que tienen es esta, ese retaseo de los fondos de la coparticipación. Pero bueno, si vamos a la ley, el envío tiene que ser automático en un plazo de 48 horas. Luego, la ley de coparticipación establece que en principio todos los impuestos son coparticipables. Es decir, para la ley todos son coparticipables, ¿sí? Y luego empieza con las excepciones. Estamos hablando de la ley 23.548, recordamos. Entonces, ¿cuáles van a ser las excepciones? Los tributos aduaneros que le van a corresponder en forma exclusiva a la nación. Es decir, la ley de coparticipación 23.548 retoma lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 4. ¿Sí? Luego, la ley de coparticipación le asigna 6 impuestos en forma exclusiva a las provincias. ¿Sí? Vamos a tener que, a partir de la ley de coparticipación, el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos, el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, el impuesto a la publicidad, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, le van a corresponder en forma exclusiva a las jurisdicciones provinciales. ¿Se entiende? Tributos aduaneros, solo nación. Estos 6 impuestos que mencioné, solo provincia. Y tampoco se coparticipan los impuestos que tengan una afectación específica. Es decir, aquellos impuestos que cuando son aplicados tienen un único objetivo y se crean con la exclusiva finalidad, digamos, una exclusiva finalidad. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Hace un tiempito había un impuesto que era para financiar el sistema eléctrico de Santa Cruz. Entonces, todo lo que se reflectaba por vía de ese impuesto, nada más que podía ser aplicado ahí. Entonces, salvo estas excepciones, todo el resto de los impuestos se coparticipan. ¿Qué significa que se coparticipan? Que los recauda Nación y luego lo distribuye con las provincias. ¿Sí? La ley de coparticipación prohíbe duplicar los impuestos existentes. Es decir, Nación no puede crear un impuesto automotor bis o un impuesto inmobiliario bis. Las provincias, por su lado, no pueden cobrar un IVA bis o un impuesto de valor añadido que sea igual al impuesto al valor agregado. ¿Se entiende esto? Es decir, también va a establecer la limitación que ninguna jurisdicción puede duplicar un impuesto que ya existe. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para evitar la doble imposición. Digamos que esto en nuestro país ha funcionado bastante bien porque no son muchos los casos en los cuales los contribuyentes hayan manifestado que se haya creado un tributo que avance sobre otra materia. ¿Sí? Bueno, luego la ley de coparticipación va a establecer un mecanismo que se conoce como de distribución primaria. Es decir, este mecanismo, ¿cuál es el objetivo que va a tener? Este mecanismo le va a entregar una suma de lo que se recolecte del Banco Nación, un porcentaje se lo va a dar a la Nación, un porcentaje a las provincias y vamos a ver cómo es. ¿Sí? Entonces, de todos los impuestos coparticipables que recauda el Banco Nación, digamos que la Nación se va a llevar un 43% de los impuestos coparticipables.
O sea, los aduaneros quedan fuera, ¿sí? Bueno, luego vamos a tener que las provincias se van a quedar con un 54%. Es decir, de cada 100 pesos, 43 centavos van para el gobierno nacional, 54 para los gobiernos provinciales, ¿sí? Un 2% es un fondo que está destinado a, por un lado, la provincia de Buenos Aires y por otro lado, a las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Este 2%, digamos, se divide casi por partes iguales, ¿no? Una parte va a la provincia de Buenos Aires, otra parte a Chubut, Santa Cruz y Neuquén. A la provincia de Buenos Aires, porque es un fondo que busca resarcir a la provincia por haberle dado albergue, digamos, durante décadas a decenas de miles de migrantes del interior argentino, a los cuales la provincia de Buenos Aires tuvo que darles salud, educación, justicia, seguridad, etc. Y a las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que pensemos un segundo, ¿no? Hagamos un ejercicio mental. ¿Qué tienen en común estas tres provincias? ¿Son patagónicas? Sí. Río Negro también y no está en la lista. ¿Qué elemento tienen en común las tres? Y si lo pensamos 2 segundos, hay una palabra, petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos que la ley es del 88. Anteriormente, las provincias no recibían regalías por la explotación petrolera que se realizaba en su subsuelo, ya que digamos que el subsuelo era de jurisdicción nacional. Lo que buscó hacer la ley de coparticipación es, digamos, darles una suma extra por todas las décadas en las cuales se explotó el petróleo y ellas no recibieron ningún fondo. ¿Sí? Que estos fondos, digamos, ¿qué implica? Entonces, que estas tres provincias cobran fondos por coparticipación y este fondo extra. Si pensamos que, a ver, Santa Cruz debe tener más o menos la misma cantidad de habitantes que el partido de Morón. Chubut es menos que Loma de Zamora. Y las tres juntas no forman una La Matanza. Y digamos que son provincias, por eso son provincias más ricas, ¿no? Que pagan mejores sueldos, que muchas veces pueden tener más actividad económica, y eso se traduce también en una mayor proyección política de sus gobernadores. Bueno, y nos queda un 1%, digamos, restante, ¿no? Que son fondos que puede administrar el Estado Nacional y los puede, digamos, emplear en forma discrecional. Es decir, lo que el Estado Nacional considere que es bueno para la sociedad. Se llaman aportes del Tesoro Nacional. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno nacional con esos fondos? Se considera, por ejemplo, y los pueden donar a Cáritas ante la emergencia alimentaria, o pueden hacer rutas, o pueden hacer escuelas, o lo que consideren. Decimos que son fondos que pueden emplear en forma discrecional, pero no reservada, tienen que justificar los gastos. ¿Sí? Bueno, con esto tenemos el mecanismo de distribución primario. Luego hay un temita. ¿Qué pasa con las provincias? Es decir, las provincias reciben el 54%, pero ¿cómo se reparte ese 54%? Y ahí entramos en el mecanismo de distribución secundario. ¿Sí? Este mecanismo de distribución secundario es el que le va a asignar a cada provincia un porcentaje de los fondos que se obtienen como coparticipación. Cuando se estableció este porcentaje en el año 88, que es el que todavía está en vigor y rige, se tomaron en cuenta dos aspectos. Un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo, ¿cuál fue? La cantidad de población. Es decir, a mayor población, correspondía un mayor envío de fondos. Y el aspecto subjetivo, ¿cuál fue? Que a menor grado de desarrollo se intentó enviarle más fondos a esa jurisdicción. ¿Cuál fue la expectativa que se planteó? Que por esta vía, con el correr de los años, se fueran reduciendo las diferencias existentes entre los distintos sectores que componen nuestro país. Es decir, al enviarle más dinero a las jurisdicciones más pobres, la idea era que con el correr de las décadas se fuera uniformando más el desarrollo económico de todo el territorio nacional. Bueno, decíamos en un momento que hace 25 años que debe sancionarse
una nueva ley de coparticipación. ¿Por qué no se hizo? Por la distribución secundaria. Es decir, cuando se sanciona esta ley, que es en el año 87, en un principio muchos gobernadores... A ver, esta ley se sanciona porque el régimen anterior estaba vencido. El presidente era Alfonsín y el Fondo Monetario le pone como exigencia para otorgarle un préstamo una nueva ley de coparticipación. Digamos que muchas provincias no estaban muy entusiasmadas por firmar esta nueva ley de coparticipación. Entonces, durante el año 87 lo que se hace es, se reduce el porcentaje que le toca a la provincia de Buenos Aires, que era casi un 30%, se lo baja a un 20%, ese 10% se le envía a las provincias que eran más remisas a firmar, y todos firman, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, recordamos, el primer gobernador de la democracia fue Armendáriz. En el año 87, el candidato radical Casella pierde las elecciones con el candidato presidente, con el candidato peronista que era Cafiero, ¿sí? Este firma del convenio se produce entre que Casella pierde la elección y Cafiero asume la gobernación. Es decir, el gobernador saliente firma este acuerdo. Cuando llega Cafiero se encuentra que la provincia va a recibir muchísimo menos dinero. Y yo digo, si ustedes se fijan un poco, esto es una realidad que, ¿cómo decir?, que involucra a la provincia. Digamos que el argumento que se empleó en su momento para efectuar esta limitación fue que la provincia de Buenos Aires era la provincia más rica, la provincia, digamos, más fértil, con más industria, digamos que con un desarrollo mayor, digamos que todas las demás. ¿Qué es lo que dicen los bonaerenses? Y que si bien esto es cierto, también la provincia de Buenos Aires congrega las bolsonas de miseria más grandes de todo el territorio nacional. Con lo cual, digamos, esta disminución que tuvieron en los fondos que le corresponden tiene como consecuencia que la provincia financieramente es inviable. Con hacer un ejercicio mental muy sencillo, si uno conoce un judicial en provincia y conoce un judicial en capital, si uno conoce un policía bonaerense y lo compara con un policía de la ciudad, si uno conoce no sé, un maestro de provincia y lo compara con un maestro de la ciudad, y va a ver que los ingresos son distintos. Los ingresos son distintos porque los presupuestos son distintos. Y en esos presupuestos, también los fondos de la coparticipación, este descuento que tuvo la provincia juega un papel preponderante, ¿sí? No hay nueva ley de coparticipación porque la provincia siempre ha pedido que se recupere el porcentaje original y las otras jurisdicciones no quieren devolverlo. Con lo cual pasaron estos años y no hay ley de coparticipación. Bueno, la ley de coparticipación también establece un organismo que es el encargado de resguardar el cumplimiento de este acuerdo, que es la Comisión Federal de Impuestos. La Comisión Federal de Impuestos es un organismo que tiene por misión, digamos, actuar si una jurisdicción duplica un tributo ya existente, sea nación, sea provincias. Lo que puede hacer este organismo, que está compuesto por un representante por cada provincia, un representante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante por la Nación, es aplicar sanciones a la jurisdicción que efectúa esa duplicación. Y la sanción puede ser económica, puede ser retener el ingreso de fondos de la coparticipación. Muy pocas veces se ha hecho porque en realidad funciona bastante bien este régimen, ¿sí? Digamos que a lo largo de los años se ha empleado de una forma bastante correcta. Otra cosa que ha habido en los últimos años en nuestro país también son acuerdos o pactos interjurisdiccionales en materia tributaria. Tenemos el Pacto Federal que se celebró en la década del 90, por ejemplo, y infinidad de pactos, ¿no? Que el consenso fiscal fue el último. Ha habido varios pactos, digamos, en los cuales la nación con las provincias usualmente han convenido quitar tributos a cambio de ciertos beneficios y usualmente lo que ha sucedido es que nunca se quita un tributo y tampoco la nación da los beneficios. Es decir, más allá de los diversos pactos que se han firmado, no han tenido mucha injerencia en el desarrollo económico de nuestro país. Respecto del punto de vista jurisprudencial, lo que la Corte ha entendido es que si una provincia, a ver, si un contribuyente cuestiona que una provincia no cumple con uno de estos acuerdos interjurisdiccionales, tiene que recurrir a, digamos, la jurisdicción provincial.
Es decir, la justicia provincial es la que tiene que interpretar si esa provincia cumple o no con ese acuerdo que ha celebrado. Un tema de disputa, ¿cuál es? Que muchas veces por vía de estos acuerdos se quitan tributos, digamos. Pero la Corte ha entendido que es materia local, no es materia federal, ¿sí? Bueno, chicos, y con esto terminaríamos esta primera parte, que es la que está vinculada y la que está referida a cómo se distribuye el poder tributario dentro de los diversos niveles estatales que conforman nuestro país, ¿sí? Así que bueno, Cristian, no sé si habrá alguna pregunta y si no, seguimos con Fede. ¿Ahora? ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto, Dame perfecto. un segundo que hago el relevamiento de Dale. Facebook. Hasta donde yo había visto no teníamos ningún comentario. Rocío Bamonde nos escribe, ¿se podría hacer una breve explicación de la doctrina de inmunidad de instrumentos de gobierno? Sí, a ver, el tema de la inmunidad de instrumento de gobierno implica que un nivel estatal no puede gravar a otro nivel estatal. ¿Se entiende? Es decir, ni el Estado Nacional puede aplicar tributos a actividades que ejerce la provincia de Buenos Aires o los municipios, ni viceversa. Es decir, es dejar, a ver, cada jurisdicción, ya sea municipal, provincial o nacional, no puede aplicar tributos sobre otra. Dicho esto así en pocas palabras, ¿no? Y haciendo un resumen. Pero sería básicamente eso. Perfecto. Bueno, Buenísimo. Entonces, seguimos con la segunda parte, entonces le damos la palabra a Fede y compartimos la pantalla. dale, excelente. Dale. Bueno, mientras, un agradecimiento al doctor Eduardo Laguzzi por la convocatoria y bueno, agradecerte a vos, Cristian, por la buena predisposición y estar como moderador, y mis felicitaciones a la Centeno por la iniciativa de estas clases de apoyo. Bueno, ¿cómo preferís que yo te avise y pasás de diapositiva? Si no, vamos a hacer una cosa, a ver. Te cedo el control remoto. Ok, a ver. Si la podés cambiar. Mm, Impecable. Las clases anteriores no teníamos esta herramienta conocida. Excelente. Bueno, estuvimos viendo en la clase de hoy y las clases anteriores respecto al poder tributario, es decir, la potestad que tiene el Estado para fijar tributos, ya sea contribuciones, impuestos, tasas, y la gran pregunta es, bueno, ¿este poder tributario es absoluto? ¿Es relativo? ¿El contribuyente puede hacer algo? Bueno, sí, no es absoluto. ¿Por qué? Porque el contribuyente cuenta con distintas garantías y principios, los cuales, ahí está, los cuales conforman lo que Osvaldo Casás llamaba el Estatuto del Contribuyente. ¿Cómo va a estar conformado el Estatuto del Contribuyente? Bueno, hay distintas partes. Por un lado tenemos la parte llamada vieja de la Constitución Nacional, que sería la primera parte, y para Osvaldo Casás, él también incluía dentro de este Estatuto del Contribuyente las nuevas garantías que aparecen con la reforma del año 94, es decir, con los tratados internacionales de derechos humanos. Ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver un tratado de derecho humano con derecho tributario? Bueno, sí tiene que ver, por ejemplo, si vamos al Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, establece que no puede ser condicionado el acceso a la justicia para las personas que quieran recurrir a ella. Esto vendría a aportar justamente una garantía de defensa que en la práctica se ve a veces vulnerada por el principio del organismo del solve et repete. Esto se está pasando solo. No sé por qué. Bueno, el solve et repete, ¿qué significa? Es un aforismo que dice pague y después repita. Justamente esto vendría a contrariar este artículo 8, que es del Pacto de San José de Costa Rica, y
en cierto aspecto vendría, ¿no?, a chocar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener la distinción de que en materia tributaria vamos a tener por un lado la sede administrativa, y cuando se agota la sede administrativa se puede ir a sede judicial. Una vez que se hubiera agotado las vías recursivas de sede administrativa, se podrá acceder a vía judicial, pero el solve repete lo que implica es que para acceder a la justicia hay que pagar. Y después se podrá repetir, según el caso, contra el fisco. Bueno, yo esto se los digo porque, si bien lo va a contrariar en cierto punto, hay que entender que los tratados de derechos humanos también vienen a contemplar distintas garantías para el contribuyente. Para Osvaldo Casas, él también dice que el artículo 43, que todos lo hemos quizás escuchado, ya sea en el CBC con Derecho Constitucional o en la carrera en Derecho Constitucional, es el artículo que contempla la acción o recurso de amparo. Y ustedes van a decir, pero en Derecho Tributario, ¿cómo puedo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera un negocio y me imponen un tributo que no me permite seguir operando, ¿qué mejor que el amparo para hacer valer mi derecho? Y también tenemos como garantía el habeas data, que se encuentra en el artículo 43, tercer párrafo, que significa ten tus datos, a través del cual el Estado suministra la información que posee acerca de una persona. Y por último, vamos a tener el habeas corpus, que ustedes van a decir, pero esto es derecho penal. Bueno, sí, pero ¿en qué se aplicaría? En derecho penal tributario, en el cual, por ejemplo, si hubiera una detención efectuada sin causa. Todas estas garantías vienen, de alguna manera, a proteger al contribuyente y conforman el estatuto del contribuyente, valga la redundancia. ¿Cuáles son estos principios o garantías que yo les nombraba, que son las llamadas viejas garantías? Bueno, estas son varias y las vamos a ir encontrando, las vamos a ver a lo largo de esta clase, y las encontramos enumeradas en distintos artículos de la Constitución Nacional. La primera de ellas es la garantía de legalidad. A ver si puedo pasar. La garantía de legalidad o de reserva de ley. También vamos a tener la garantía de no confiscatoriedad, la garantía de igualdad, la garantía de generalidad, la garantía de capacidad contributiva, la garantía de proporcionalidad, la de razonabilidad y la de equidad. Ahora vamos a ir a justamente la que tenemos en pantalla, que es la garantía de legalidad o de reserva de ley. ¿Qué significa el principio o garantía de reserva de ley? Significa que los tributos solo pueden ser establecidos por el órgano colegiado depositario de la voluntad popular. ¿Esto qué significa? Ustedes, como ya mencionó Eduardo recién, en la Constitución nuestra establece la división tripartita de poderes, en la cual establece que el poder legislativo va a ser el que establece y sanciona las leyes. Por ende, ninguno de los otros dos poderes se podría inmiscuir en las facultades que tiene el legislativo. Este principio tiene su origen a lo largo de la historia, tenemos distintos antecedentes. Por ejemplo, si vamos a el año 1215 a Inglaterra, con el reinado de Juan I, el cual era conocido como Juan sin tierra, el cual era el monarca que establecía tributos muy onerosos, a los cuales los nobles reaccionaron y, bueno, le tendieron una emboscada y lo obligaron a establecer una carta magna. Mediante esta carta magna se estableció un sistema en el cual cualquier tributo que él dictara implicaba la aprobación de este Consejo de Nobles. Esto viene a ser un primer bosquejo, un bosquejo de lo que hoy es el Poder Legislativo. El segundo antecedente es la Declaración de Derechos, conocida como The Bill of Rights de Estados Unidos, que fue desde el año 1689 hasta 1776. Y por último, el último antecedente así fuerte a lo largo de la historia es la Constitución de Estados Unidos de Filadelfia de 1787, la cual establece específicamente que no hay imposición
sin representación. ¿Esto qué quiere decir? Que no se podrá establecer un tributo si no hay una ley emanada del Poder Legislativo. Yendo un poco a nuestra Constitución Nacional, yo les dije que lo encontramos en diversos artículos. Bueno, antes que nada quiero hacer una distinción, la cual el principio de reserva de ley, hay dos doctrinas que siguen este principio. Una es el sistema ortodoxo rígido. ¿En qué se destaca este sistema? Que justamente es aquel del cual se deriva que todos los elementos esenciales del tributo deben estar contenidos y enunciados en la ley que lo crea. ¿Cuáles son estos elementos? Quizás todavía no los vimos, creo que entraría en una de las tutorías que van a venir más adelante, pero bueno, los elementos esenciales del tributo son, se los nombro así muy por arriba, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota y los sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Este sistema ortodoxo rígido, que todos estos elementos deben estar enunciados en la ley, que va a establecer el tributo. Sin embargo, hay otro sistema, yo les dije que había dos, que es el atenuado o flexible. Que plantea este sistema, plantea que no es necesario que estén todos estos elementos esenciales del tributo a la hora de legislar. ¿Por qué? Porque deja en cabeza del Ejecutivo elementos como por ejemplo la alícuota, es decir, que el monto de la alícuota lo fije el Poder Ejecutivo. Si vamos a nuestro país, Argentina, América Latina y Estados Unidos en general, se amparan en el sistema ortodoxo rígido, es decir, adoptan este sistema. En cambio, países como Italia o España adoptan el sistema flexible. Piensen que estos países europeos cuentan con parlamentos, los cuales van de la mano prácticamente con el Ejecutivo, ya sea el presidente o primer ministro, en el cual se les va a otorgar más facultades, pero justamente porque el Parlamento es el que está atrás del presidente o primer ministro. En nuestro caso, si se otorgara estas facultades al presidente, se podría generar un hiperpresidencialismo. Sin embargo, les quiero comentar que hubo un fallo, que es el fallo Camaronera Patagónica S.A. del año 2014, en el cual la Corte viene a poner un poco en jaque este sistema ortodoxo rígido que rige en el país, diciendo que en algunos casos y bajo determinadas especificaciones, el Ejecutivo podría inmiscuirse en el elemento de la alícuota. Se los dejo para que lo reflexionen y a modo de cómo viene a cambiar un poco el prospecto que se vino dando a lo largo de los años. Y en nuestra Constitución, ¿dónde encontramos el principio de legalidad o de reserva de ley? Bueno, en muchos artículos, algunos de acá los pueden ver en el PowerPoint, por ejemplo el artículo 1, cuando establece el sistema presidencialista basado en la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. En su artículo 4, cuando expresa distintas contribuciones que se fijarán, esta es la cláusula financiera, sobre las decisiones de la formación y el empleo del Tesoro que están a cargo del Congreso. En el artículo 17, cuando dice que solo el Congreso puede imponer las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Se refiere a que los impuestos deben ser creados por ley formal emanada del Congreso. También el artículo 19, como lo tenemos acá en pantalla, que dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Esto de qué se desprendería de este artículo? Que no hay tributo sin una ley que lo establezca. El artículo 52 también, que atribuye a la Cámara de Diputados exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones, salvo coparticipación, bueno, que esa ingresaría por senadores. Y a su vez, tenemos el artículo 39, que habla de la iniciativa popular de los ciudadanos para presentar proyectos en la Cámara de Diputados del Congreso. Es decir, acá también de nuevo se desprende que siempre el legislativo va a ser el que se encargue de legislar, valga la redundancia. Después tenemos el artículo 75, incisos 1 y 2, que habla sobre la materia aduanera, que corresponde al Congreso legislar en materia aduanera,
imponer contribuciones directas e indirectas. Tenemos el artículo 76, que son los decretos delegados, que se prohíbe la delegación legislativa en el Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Y por último, en el artículo 99, que habla sobre las atribuciones del Congreso, yo acá tengo la Constitución, el artículo 99, en el cual dice que el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Y en su artículo, en su inciso tercero, dice que participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Y el Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes y no se tratara de normas en materia penal, de partidos políticos, sistemas electorales o, lo que nos importa a nosotros, en materia tributaria. Es decir, el Ejecutivo jamás va a poder dictar decretos de necesidad de urgencia en materia tributaria. Lo ha hecho a lo largo de la historia y obviamente una vez que se han iniciado las diversas demandas en sede judicial, se ha terminado declarando la inconstitucionalidad de estos decretos. Vamos a pasar al segundo principio, a ver si pasó, sí, que es el principio o garantía de no confiscatoriedad. Bueno, ¿qué significa la no confiscatoriedad? Bueno, es el límite máximo hasta donde se tolera la presión tributaria. Es decir, es el límite máximo de la imposición. Este principio, como van a ver acá en pantalla, reviste en nuestro ordenamiento constitucional un carácter implícito. Es decir, no hay un artículo específico que habla de no confiscatoriedad. Se desprende del artículo 14 y del 17 que hablan sobre la propiedad, se desprende que surge de estos artículos. Sin embargo, esta garantía es una creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más allá de ser un corolario obligado de la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, que es como lo que tenemos acá en pantalla. El primer caso donde la Corte descalificó un tributo por confiscatorio fue el fallo Rosa Melo de Cané, que es del año 1911, y era sobre una sucesión, en el cual la señora Rosa Melo de Cané había instituido un legado a favor de las iglesias del Pilar y de San Antonio de Areco. ¿Qué pasó? Estaba en juego el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y la provincia pretendía cobrarle el 50% sobre el importe de dichos legados. ¿Qué pasó? El albacea, que era el que administraba esta sucesión, recurrió a la justicia y cuando llegó a la Corte terminó diciendo que el impuesto del 50% era una verdadera exacción o confiscación que había venido a restringir en condiciones excesivas el derecho de propiedad y de testar. Dicho impuesto alcanzaba una parte sustancial de la propiedad. Es decir, lo tenemos acá en pantalla, los tributos no pueden absorber una parte sustancial de la propiedad o de la renta. Por ende, ¿qué terminó diciendo la Corte? Que este impuesto era confiscatorio y estableció un porcentaje del 33%. Es decir, en este caso decía que cuando se absorbía una parte sustancial, creó arbitrariamente este porcentaje del 33%, es decir, si el impuesto superaba el 33% de la renta, era confiscatorio. ¿Qué pasa? En la realidad, el caso de la confiscatoriedad es un caso de hecho y prueba. ¿Por qué? Porque el que alega tiene que demostrar la clara e inequívoca confiscatoriedad. La mayoría de las veces en donde se rechazan planteos de confiscatoriedad es por falta de prueba. Y paralelamente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la garantía de la igualdad. Bueno, ¿en qué consiste la garantía de igualdad?
Esta se encuentra contemplada en el artículo 16 de la Constitución Nacional y también la encontramos en el artículo 20, como está acá en pantalla. Hay distintos autores que se han expedido respecto a la igualdad, esta garantía, uno de ellos, ya sea Dino Harach, como Valdés Costa o Hugo Osvaldo Casás, han sostenido que, en el caso de la Constitución Nacional Argentina, la igualdad no es una mera enunciación de propósitos, sino una norma imperativa que obliga en lo tributario a los legisladores a un comportamiento determinado, actuando como límite al poder fiscal y a su ejercicio, con la consecuencia de que si éste lo viola, el Poder Judicial, como supremo intérprete de la Constitución Nacional, puede invalidar la ley que infrinja este principio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la igualdad es muy compleja y es muy abarcativa, entonces Ramón Valdés Costa propone una división de la igualdad, es decir, dividirla en distintos conceptos. Tenemos por un lado la igualdad ante la ley, por otro lado tenemos la igualdad en la ley, y por último la igualdad por la ley. La igualdad ante la ley es la igualdad formal, la que todos seguramente todos tocamos de oído, esto de la igualdad ante la ley. Bueno, la idea de igualdad de todos ante la ley fue una de las aspiraciones que impulsaron la Revolución Francesa, justamente porque en el absolutismo, en las monarquías, lo que hacían era eximir a los nobles de pagar tributos y los tenían que pagar justamente la clase baja, los pobres. Entonces, lo que se buscó fue justamente la aspiración de la igualdad, y esto se plasmó luego en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Justamente se proclamó que los hombres nacen libres e iguales en derechos. Sin embargo, esta noción de la igualdad proscribe, es decir, erradica determinadas discriminaciones fundadas en razones de raza, lengua, sexo, religión, prerrogativas de sangre e ideologías políticas u origen social. Es decir, la Constitución Nacional, en su artículo 16, que lo tenemos acá en pantalla, dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, y todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Sin embargo, al tratarse de una igualdad formal, esto viene a traer un poco de conflicto en el sentido de que no se hacen distingos, por un lado, al tratar del mismo modo en algunos casos puede tratarse del mismo modo a personas que no se encuentren bajo las mismas circunstancias. Esto tornaría palmariamente injusto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se establecieran tributos sin tener en cuenta las fortunas, las riquezas, las rentas, y sin distinguir, por ejemplo, la edad, esto podría traer conflictos. No es lo mismo que yo tenga mucha riqueza y tenga que pagar una alícuota de un tributo a que no tenga y tenga que pagar la misma alícuota. Justamente esto hace que abre paso, este principio de igualdad puramente formal, por su insuficiencia, debió dar paso a otro tipo de igualdad, que es la igualdad en la ley. Y también tenemos la igualdad por la ley. La igualdad en la ley no es un concepto preciso, absoluto o matemático, que conduzca al igualitarismo, sino más bien es una noción relativa, por la cual los tratamientos legislativos deben ser iguales en igualdad de condiciones y desiguales ante circunstancias desiguales. Entonces, ¿qué significa en materia tributaria? Que en materia tributaria esto se traduce en la igualdad de tributos a igualdad de capacidad contributiva. La capacidad contributiva como garantía o principio la vamos a ver ahora más adelante. Pero para que vean cómo se van relacionando los distintos principios. La igualdad establecida en la Constitución Nacional como base del impuesto no impide
la formación de categorías sujetas a tarifas diversas, siempre que en su conformación no se hagan distinciones arbitrarias y las clasificaciones de la materia imponible, de los bienes o de los sujetos alcanzados reposen sobre bases razonables. Es decir, el legislador puede crear distintas categorías de sujetos, cuando las distinciones no sean ni arbitrarias ni respondan a un principio o un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases de personas. Los criterios doctrinales para acreditar el respeto por los tributos del principio de la igualdad en la ley son, en los gravámenes con fines fiscales, la capacidad contributiva, y en los gravámenes con fines extrafiscales, la regla de la razonabilidad. Un fallo en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió respecto de la igualdad, que es el fallo Unanue Ignacio contra Municipalidad de la Capital. Es del año 1923. Y bueno, ¿qué pasó en este fallo? El actor tenía distintos caballos de carrera en caballerizas, serían los stad, que serían como corrales donde los caballos pastaban y se criaban. ¿Qué pasa? Le cobran un tributo por tener estos corrales, estas caballerizas, por los caballos de carrera. Y él va a la justicia y él dice, ¿por qué me están reclamando a mí? Sí, justamente las caballerizas de los caballos de tiro, piensa que estábamos en el año 1923, era toda tracción a sangre, entonces él decía que ¿por qué a los caballos de tiro? Que los caballos de tiro son los caballos justamente de transporte. Él decía que por qué a esos caballos esas caballerizas no se les cobraba este tributo, que se veía afectada su igualdad. Bueno, ¿qué pasó? La Corte, sin embargo, confirmó la sentencia de segunda instancia y desestimó este planteo, esta petición de Unanue. ¿Por qué? ¿En qué se fundó? Se fundó en que la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución Nacional importa en lo relativo a impuestos establecer que en condiciones análogas deben imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Esta garantía constitucional no se proponía erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases. Que termina diciendo que al ser grabadas todas las caballerizas comprendidas en la denominación stats con una base uniforme, o sea, de acuerdo al número de caballos de carrera que alojaban, y al no ser posible desconocer que existe algún motivo razonable para distinguir entre los establecimientos que se ocupan de cuidar caballos destinados al tráfico común de la ciudad y otros que albergaban y preparaban caballos con el único objeto de disputar carreras, no se conculcaba la igualdad requerida por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Termina estableciendo una igualdad entre iguales, es decir, a todos los que tuvieran las caballerizas de caballo de carrera iban a tener que pagar este tributo justamente por la capacidad contributiva que tenían y la riqueza que tenían, a diferencia de quienes usaban meramente los caballos para el transporte. Y por último, yo dije que había 3 tipos de igualdades. Teníamos la igualdad ante la ley, la igualdad en la ley y la igualdad por la ley. Esta igualdad por la ley, que es la última que plantea Valdés Costa, si se hicieran categorías en función de las circunstancias, podría suceder en los hechos que las personas no gocen efectivamente de los derechos que la Constitución Nacional u otras leyes les reconocen. Entonces, ¿qué pasa? A veces no alcanza con que la ley establezca distintas categorías justas, sino que la ley es un instrumento para lograr una igualdad de hecho, no de derecho. En tales condiciones, la búsqueda de la igualdad sustancial, real y de hecho, obligaba a intensificar la imposición directa, personal y progresiva en defensa del postulado de redistribución, alejándonos del dogma liberal de la neutralidad del impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, cuando el régimen introduce discriminaciones para igualar situaciones, en este sentido, sería un instrumento para lograr una igualdad de los
individuos, corrigiendo las desigualdades económicas imperfectas. Esto es para que entiendan cómo la igualdad, más que verse como un todo, se puede desmembrar y ajustar a la materia tributaria. Vamos a pasar al siguiente principio. Si me deja. Bueno, el siguiente principio es el de generalidad. Bueno, ¿qué es el principio de generalidad o garantía de generalidad? Esta garantía justamente está vinculada con la igualdad. ¿Y qué significa? Bueno, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como ya vimos, y no existen razones en principio para exceptuar a nadie que posea capacidad contributiva del deber de concurrir a la cobertura de los gastos públicos. Esto quiere decir que la generalidad implica que todos los ciudadanos y habitantes deben concurrir al sostenimiento del Estado mediante el levantamiento de cargas públicas. Esto quiere decir que lo vamos a encontrar como que surge del artículo 4 de la Constitución Nacional y el artículo 16. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sentidos que tiene la generalidad. Por un lado, el sentido objetivo, el cual significa que todo hecho de sustancia económica que releve capacidad contributiva debe ser gravado. Y por otro, en el otro sentido, que es el subjetivo, toda persona que posea capacidad contributiva debe ser alcanzada por el tributo. Esto quiere decir que la generalidad obliga a que no se exima a quienes tienen capacidad contributiva. Es la igualdad la que implica la generalidad en la imposición de cargas tributarias. ¿Cuál es justamente una excepción a la garantía de la generalidad? Las exenciones. El Poder Legislativo establece exenciones, justamente determinados contribuyentes que estén en alguna situación en particular, puede eximirlos y saldría de este rango de generalidad. Pero es la única excepción que se podría encontrar. La siguiente garantía es la garantía de la capacidad contributiva. ¿Qué implica la capacidad contributiva? Bueno, es también llamada capacidad de pago. Consiste en la aptitud económico-social para contribuir al sostenimiento del Estado. Si ustedes, si ustedes leen algún manual que sea de derecho tributario español, van a encontrar que la capacidad contributiva la llaman capacidad económica, pero en nuestros manuales no se confundan. Capacidad contributiva, el sinónimo que contemplamos nosotros es capacidad de pago. Y bueno, consiste en la aptitud económico-social para contribuir al sostenimiento del Estado. El que todos deban contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado deben ser entendidos en un Estado democrático, como que los llamados a contribuir son aquellos que tengan capacidad económica para soportar la carga en forma proporcional y progresiva a dicha capacidad. El concepto de capacidad contributiva denota una aptitud de las personas para pagar los tributos, es decir, posesión de riqueza en medida suficiente para hacer frente a la obligación fiscal. Hay que advertir que la capacidad económica no es identificable con la capacidad contributiva, sino que ésta viene dada por la potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un nivel de vida digno por parte del contribuyente y su familia. García Belsunce establece una especie de ecuación respecto a la capacidad contributiva, la cual viene a ser renta neta menos erogaciones de consumo, subsistencia y ahorro. Es decir, ¿en qué va a consistir la capacidad contributiva? Es esta aptitud económico-social para contribuir al sostenimiento del Estado, y los llamados a contribuir deben tener la capacidad económica para soportar la carga. El siguiente principio de garantía es la de proporcionalidad. ¿Qué implica la proporcionalidad? Bueno, va a establecer que el tributo debe ser proporcional al capital. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a surgir del artículo 4 de la Constitución Nacional, lo pueden ver acá en pantalla,
Bueno, el cual dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierra de propiedad nacional, de la renta de correos, de más contribuciones, que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se dice que los tributos tienen que ser proporcionales, esto va a implicar, ahí está, esto va a implicar que esa proporción debe ser respecto de la capacidad contributiva. O sea, al momento de establecer un tributo y pretender que haya gente que pague más, eso debe hacerse en función de una mayor capacidad contributiva. Por ejemplo, supongamos que en la provincia de Buenos Aires no existen estas garantías y que mañana se sanciona una ley que duplica la alícuota de ingresos brutos, o que el intendente de La Matanza, por resolución del municipio, triplica el ABL. ¿Sería esto válido? No. No hace falta que haya un código que diga que no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque sino que por imperio del artículo 31 de la Constitución Nacional, esta garantía se aplica a todas las provincias y municipios. Lo que sí pueden hacer las provincias y municipios es agregar más garantías a las que ya impone la Constitución Nacional. Nunca las va a poder quitar. Y seguido tenemos la garantía de razonabilidad. Esta garantía de razonabilidad... Uy, se salió. No, listo. ¿Qué pasó? Bueno, la garantía de razonabilidad. La raíz del principio emana del artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, como ven acá en pantalla, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Asimismo, se trata de una garantía implícita que se fundamenta en el artículo 33 de la Constitución, el cual tenemos también en pantalla, que es las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Esto qué significa sobre la razonabilidad? Que es una regla que atraviesa todos los principios que venimos viendo. Justamente es la adecuada proporción de medios afines y va unida a la igualdad. Paralelamente, si bien la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando sean irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta inequidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso de su vigencia en el tiempo. Es una suerte de que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo preceptuado en la Constitución Nacional. Y por último, vamos a tener la garantía de la equidad. ¿En qué consiste la garantía de la equidad? Bueno, la garantía de la equidad está relacionada con todos los principios que vinimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque implica que para que un tributo sea equitativo, sea justo, debe considerar las garantías de legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a encontrar también en el artículo 4 de la Constitución Nacional. De este artículo surge también que los tributos tienen que ser equitativos. Es decir, de alguna manera, legislar es sinónimo de justicia.
Y en esta garantía se subsumen todas las demás. Funciona como un resumen de todo lo que vimos. Es decir, la garantía de equidad se refiere a que debe ser equitativo el monto del impuesto en sí y la oportunidad en que se lo aplique. Articula y sintetiza a todos los demás principios constitucionales. Bueno, eso es todo por mí. Se me achicó la pantalla, no sé qué pasó. No sé si vos querés agregar algo más, Edu. Bueno, a ver, simplemente recordar un poquito lo que es esta rama del derecho tributario que dijimos al principio de esta reunión, ¿no? Vimos cómo, aparte de la Constitución, se organiza, por un lado, la distribución de potestades impositivas entre los distintos niveles estatales. Y también vemos cómo el constituyente trató de evitar de que ese poder tributario que le otorga al Estado sea mal empleado. Y una forma de evitarlo precisamente es la existencia de estas garantías. Recordando siempre que es el Poder Judicial el encargado de velar por estas garantías, por medio de la acción de inconstitucionalidad. Es decir, cuando un contribuyente considera que alguna garantía de él, digamos, que él fue agraviada, lo que puede hacer es recurrir al Poder Judicial y plantear la inconstitucionalidad. Es decir, cualquiera de las garantías que mencionó Federico, digamos, tienen su reaseguro en la justicia. Con lo cual, el constituyente, ¿qué fue lo que hizo? Digamos, le otorgó al Estado Nacional, digamos, al Poder Ejecutivo, la facultad de recaudar, al Poder Legislativo, la facultad de crear las normas tributarias, y el Poder Judicial, digamos, tiene como rol, como tarea, velar por el cumplimiento de los derechos, digamos, de los contribuyentes que están otorgados en la Constitución, ¿sí? Después, a ver, hacer un par de comentarios, viste, ahora la verdad que Federico lo dijo perfecto, simplemente comentar que hay otras constituciones donde estas garantías están en forma más específica, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las encontramos en el artículo 51, ¿sí? Y, digamos, también decir, comentar un poquito, bueno, que en nuestro país el control de constitucionalidad funciona en forma diferente al de otros países. Es decir, tenemos, por ejemplo, que en España existe una Corte de Constitucionalidad. Es decir, tienen un Poder Judicial por un lado y una Corte de Constitucionalidad por el otro. Con lo cual, cuando hay un tema, digamos, en el cual los particulares sienten que está en juego una garantía otorgada por la Constitución, van a la Corte de Constitucionalidad. Acá, por las características propias de nuestro sistema judicial, cualquier juez puede declararla, ¿sí? No hace falta un fuero específico. Y también que en otros países el control es previo, como en Francia. Es decir, en Francia, cuando se va a promulgar una norma, previo a su entrada en vigencia, digamos, la va a analizar la Corte, digamos, un comité especial que va, digamos, va a controlar la constitucionalidad. Acá el control es posterior, es decir, solamente se efectúa el control una vez sancionada la norma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como dijo correctamente Federico, digamos, estas garantías se otorgan en la Constitución Nacional. Por efecto del artículo 31 de la Constitución, son aplicables a los diversos niveles estatales. Es decir, aunque la Constitución de la provincia de Corrientes no menciona la garantía de legalidad, aunque la Carta Orgánica del Partido de San Martín no menciona la garantía de no confiscatoriedad, como surgen, digamos, del texto constitucional, son aplicables por esos niveles estatales. Entonces, las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales, lo único que pueden hacer es agregar más garantías, nunca restringirlas, digamos, nunca limitarlas. Y vemos con todo esto que, digamos, a ver, el constituyente tuvo un equilibrio muy grande, es decir, le otorgó al Estado el poder tributario, que es un requisito indispensable para que pueda realizar su tarea de gobierno. Y por otro lado, le otorgo a los particulares estos derechos que tienen por función evitar, digamos, el uso arbitrario de este poder tributario. Uso arbitrario que muchas veces, a ver, digamos, ¿no? No significa que en el Estado están todos ansiosos por perjudicar a los particulares. Digamos, el constituyente cuando creó estas garantías tuvo presente también otras cuestiones.
una cuestión que tuvo presente es que muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El Ejecutivo necesita fondos, digamos, necesita fondos precisamente para hacer su tarea de gobierno. Y en ese afán por obtener fondos puede ser proclive a, digamos, crear ciertas normas que perjudican a los particulares. Por ejemplo, ahí se crea la garantía de legalidad para evitar que sea el Ejecutivo solo el que toma las decisiones. Al involucrar al legislativo, necesariamente le cambia el ritmo, es decir, es mucho más fácil plantear un decreto que plantear una ley. Una ley, recordamos, tiene un tratamiento especial por el cual va a entrar, digamos, a Secretaría General, la va a enviar hacia la Comisión de Hacienda se va a reunir, va a haber un dictamen por la mayoría, un dictamen por la minoría, y después va a ir a votación al Pleno. Y todo este mecanismo se va a repetir posteriormente en el Senado. ¿Qué fue lo que pensó el constituyente? Que en todo este tiempo de elaboración, digamos, se quitaba la ansiedad en el dictado de las normas y permitía el involucramiento de más actores y de esa forma obtener, digamos, una disposición que se ajustara más a, digamos, una ventaja para todas las partes involucradas. Entonces, por eso, a ver, digamos, cuando uno habla de las garantías, digamos, no es porque necesariamente el fisco es un tirano ni los que detentan la autoridad nacional son dictadores, sino que es lo que el constituyente entendió, que muchas veces, digamos, al amparo de las urgencias o al amparo de las necesidades, se saltean normas y lo que se logra en definitiva, más que obtener más fondos para el funcionamiento del Estado, es, digamos, vulnerar la situación de todos los particulares. Entonces, digamos, una última aclaración, ¿no? Como un ejemplo práctico, que es, ¿qué pasa si por un decreto Kicillof, digamos, crea un tributo nuevo por un decreto? Hay que recordar que hay que plantear la acción de inconstitucionalidad. Pero la acción de inconstitucionalidad, si es un tributo, por ejemplo, que crea la provincia de Buenos Aires, se va a plantear ante los juzgados contenciosos administrativos de provincia. Si el que, digamos, viola esa garantía de legalidad es Rodríguez Larreta, bueno, en ese caso se va a ir hacia el fuero donde trabaja Federico, que es el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si sucede a nivel federal o a nivel nacional, van a ser juzgados federales en el interior del país y juzgados en lo contencioso administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, chicos, y con esto terminaríamos entonces lo que es el derecho tributario constitucional, ¿sí? El viernes, en la próxima reunión que vamos a tener, vamos a ver otra subrama del derecho tributario, que es el derecho tributario material. Así que bueno, Cristian, con esto estaríamos cerrando lo que es esta reunión. Buenísimo, Edu. Muchas gracias. Bueno, estuve viendo los comentarios de Facebook, no tuvimos preguntas en la clase de hoy. Como siempre, cualquier duda que surja posterior. Perfecto, sí, a sus órdenes. Será transmitida a ustedes para ser respondida, obviamente. Buenísimo, viejo, entonces. En otro punto me gustaría aclarar una pequeña cosa, porque estuvimos viendo seguramente todos los compañeros y compañeras que estuvieron en esta clase a través del vivo de Facebook, que fueron más de 30 compañeros, y a lo largo del transcurso del tiempo obviamente se va reproduciendo mucho más, como hablábamos hoy, Edu. Bueno, a lo largo del transcurso hubo una persona desafortunada que se dedicó a dejar comentarios, valga la redundancia, desafortunados, en el sentido de que nos decía que para qué explicamos la Constitución si Fernández no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, en ese sentido me gustaría aclarar simplemente que nosotros somos parte de una comunidad educativa que es la Universidad de Buenos Aires, y que nuestro único trabajo es llevar la educación pública, gratuita y de calidad a cada uno de los rincones de las casas de los chicos y las chicas que desean estudiar y quieren hacer efectivo su derecho al acceso a la educación. En ese sentido, dejar más que claro que nosotros no somos los responsables de tomar decisiones a nivel nacional, no formamos parte del Poder Ejecutivo, simplemente somos una agrupación estudiantil que se dedica al mejoramiento de la calidad educativa. Nada más, para todos, porque vi que muchos de los compañeros y compañeras también le respondieron los mensajes. En muchos de los casos no tiene sentido responder redundancias o simples, por decirlo de alguna manera, más leve. Estoy tratando de buscar una palabra más leve. Mira, Cristian, vos disculpame, ¿no?
Pero yo digo, los que estamos en la universidad pública, digamos, precisamente desde esta iniciativa que plantearon ustedes, es llegar a todas las personas, incluso algún troll que anda dando vuelta por ahí. Es decir, ¿no? Es decir, esto, digamos, precisamente porque esto es público. Es decir, yo creo que la gran mayoría son responsables y, digamos, y si hay alguna persona que interfiere con ánimo de molestar, sabrán entender la situación, comprender. Y la verdad que eso no quita a la enorme tarea que están haciendo ustedes, que es una tarea de llevar en un momento de emergencia, en un momento de severas dificultades, llevar la chance de que estudien y que aprenden infinidad de personas que, como dijimos en alguna oportunidad, no solamente son de la Universidad de Buenos Aires. Así que, digamos, si hay un tropiezo pequeño como este, bienvenido sea si a cambio de eso podemos llegar a mucha más gente. No, pero más allá de eso, yo era para aclararle a los compañeros y las compañeras que estuvieron respondiendo los mensajes y decirles, no se gasten porque ha oído sordos palabras, el dicho es medio, no me sale del todo, palabras negras, Sí, pero claro. algo así es, pero bueno, eso es lo que quiero transmitirle a todos y todas por una cuestión de que se engancharon algunos en esa discusión que no tiene sentido, porque aparte no hacia nuestro trabajo, no hacia nuestra función, y tampoco nos desprestigia a nosotros por estar enseñando derecho constitucional tributario. Pero bajo ningún punto de vista nos desprestigia a nosotros ni nos hace ningún daño a nuestra moral o a nuestro honor o a nuestra satisfacción de hacer lo que hacemos. Aclararlo, porque seguramente tanto Edu como Fede van a ver los comentarios y nada, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo y saben ustedes, más que nadie, que de parte de la agrupación estamos recontra agradecidos por el laburo que están haciendo. No, pero, Cristian, vos disculpame, ¿no? Porque ya que estamos. En realidad, nosotros no solamente, ¿cómo decir? Estamos orgullosos, pero estamos orgullosos de lo que hacemos nosotros como docentes, y estamos orgullosos de ustedes como agrupación, y estamos orgullosos de infinidad de alumnos, viste, que están asistiendo a estas reuniones con toda la incomodidad que tiene, digamos, la enseñanza virtual para gente que no está habituada, como son tanto los alumnos como los docentes. En realidad, todo esto. Y yo te digo, si hay un pequeño tropiezo, o si pasan este tipo de cosas, si es el precio que tenemos que pagar, bienvenido sea, es poco, ¿eh? La verdad que es muy poco. Así No, que, no, no más que para dar agradecimientos con ustedes. la verdad que iba a dejar pasarlo por alto, pero bueno, nada, me gustaría, o me gustó, mejor dicho, elegir haber aclarado el tema por una cuestión de respeto para todos y todas, lo que estamos haciendo esto y lo que lo están viendo también. Cerramos y para Buenísimo, cerrar, Cristian. me gustaría recordarles a todos que el material que estuvimos utilizando en la clase va a quedar guardado en Conciencia Digital. El video de la clase va a quedar guardado en la página de Facebook de la Centeno, en la sección videos, que se va a encontrar mano izquierda, en los ítems que te surgen cuando entras a la página. Y recordarles a todos que nuestra red de reclamos está disponible para cualquier tipo de inconveniente que vayan a tener a lo largo de la cursada. Por lo que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes y nosotros vamos a estar tratando de solucionar todos los problemas posibles en el menor tiempo posible también. Así que nada, Edu, Fede, Buenísimo, muchísimas viejo. gracias por Dale. la clase. Nos reencontramos el viernes. Perfecto, viejo. Bueno, un saludo para todos. Cristian. Saludos. Chau, Fede.